grabar. Bueno, entonces, vamos a ver ahora rapidito síndrome riñón-pulmón, ¿estamos de acuerdo? Eh, es un tema que toman entonces bastante, pero no lo toman como tema per se, sino que siempre es una pregunta como para salvar o para hundir, ¿bien? O incluso son esas para llegar al 9 al 10. Entonces, básicamente yo tengo que saber que el síndrome riñón-pulmón o el síndrome reno-pulmonar es una combinación de una afección pulmonar con una afección renal, ¿verdad? Y que esa afección renal se va a caracterizar por glomerulonefritis, específicamente o más comúnmente una rápidamente evolutiva, ¿bien? Una glomerulonefritis rápidamente evolutiva y además un compromiso pulmonar que se va a manifestar como una hemorragia alveolar difusa. Y cuando es una hemorragia alveolar, generalmente el término se reserva para una hemorragia que es bilateral y difusa, ¿estamos de acuerdo? Y esto generalmente el síndrome riñón-pulmón tiene muchas etiologías, pero la etiología más común y la que más le van a preguntar va a ser las vasculitis de pequeños vasos, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué es una vasculitis? Básicamente la vasculitis es una inflamación, bien, de los vasos sanguíneos, ¿estamos de acuerdo? Por eso es vasculitis. Y que básicamente ustedes lo que tienen que saber de la vasculitis es algo muy acotado, ¿bien? O sea, no tienen que saber tampoco muy específico. Sí les voy a comentar de que las vasculitis se pueden clasificar según muchas formas, pero que la que más usamos son según el vaso que afecta, el calibre del vaso que afecta. Entonces, el síndrome riñón-pulmón generalmente se produce por vasculitis de pequeños vasos, es decir, que afectan a los capilares, ¿bien? Pero también hay vasculitis de grandes vasos, como es la arteritis de Takayasu, o de vasos medianos, como por ejemplo es otras vasculitis, como por ejemplo la poliarteritis nodosa clásica, que es la famosa PAN, que afecta a los vasos pequeños, a las arteriolas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es importante que tengamos en cuenta esto? Sí. ¿Conocer la clasificación? También. ¿Les van a tomar todas las vasculitis? No, no creo que sea un tema troncal, sinceramente, a menos que el paciente tenga eso. Pero es importante tenerlo en cuenta porque uno lo tiene que plantear como diagnóstico diferencial, si ve algunas cosas ya vamos a hablar, y también obviamente porque son estas preguntas que el docente le puede hacer para salvar, para hundir, para llegar a la nota o nota más alta. Entonces siempre es importante saberla. Yo me voy a enfocar ahora en las vasculitis de vaso pequeño, porque son las que causan el síndrome del riñón-pulmón y son las que mayoritariamente toman. Bien, bueno, en las vasculitis de vaso pequeño, nosotros tenemos las vasculitis asociadas a ANCA. Y ustedes me dirán, ¿qué es ANCA? Bueno, ANCA es un anticuerpo antineutrófilo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son anticuerpos que forman el sistema inmune contra los neutrófilos. Y yo tengo dos tipos de ANCA, un ANCA P y un ANCA C. Y eso es importante que lo sepan. El ANCA P, bien, se llama así porque yo voy a ir a buscar, bien, un componente reactivo, ¿estamos de acuerdo? A lo que sería una sustancia que está alrededor del núcleo. Ven, acá está el neutrófilo y acá está pegado alrededor del núcleo. Por eso se llama ANCA-P, es perinuclear. Y usualmente está asociado a lo que sería la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa. En cambio, bien, el ANCA-C está asociado a partículas en el citoplasma, por eso es ANCA-C, bien, y generalmente está relacionado con lo que se llama la proteinasa 3, ¿estamos de acuerdo? Proteinasa 3. Eh, ahí lo escribo para que ustedes lo tengan, proteinasa NASA 3. Entonces, ¿por qué se llaman ANCA? Porque es antineutrófilo, ¿bien? ¿Por qué es ANCA P? Porque voy a buscar la mieloperoxidasa que está en los lisosomas, ¿verdad? Y que estos lisosomas están alrededor del núcleo, por eso es P perinuclear. Y la C voy a buscar los lisosomas que tienen proteinasa 3 que están en el citoplasma, no alrededor del núcleo, por eso se llama C. Bien, por ahí les preguntan, o está bueno saberlo, yo les comento. Tengo tres tipos acá de vasculitis de pequeño vaso asociado a ANCA, ¿bien? La primera es la poliangiitis microscópica o la famosa PAN microscópica, ¿bien? Que es más frecuente en varones y en ancianos y que tiene afección renal con glomerulonefritis rápidamente progresiva y afectación pulmonar con hemorragia alveolar difusa. Eso lo transforma en un síndrome del riñón-pulmón, ¿estamos de acuerdo? Y es importante saber que es ANCA P positivo, ¿estamos de acuerdo? ANCA P positivo. Lo que está bueno saber con respecto
con respecto a esto, digamos, es que en general acá la afección renal se da en un 90%. O sea, es muy frecuente que los pacientes con PAN microscópica tengan afección renal y que se transforme eso en una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Bien, y que además yo tengo que entender que las vasculitis es algo autoinmune. Entonces, si tienen autoinmune, yo sé que ustedes no han visto reumato todavía, pero si es algo autoinmune, yo voy a tener todas las manifestaciones de la autoinmunidad de las enfermedades reumatológicas: fiebre, artralgias, también hay compromiso cutáneo en forma de púrpuras, ¿bien? En forma de púrpuras, porque yo tengo que saber que afectan a los capilares, o sea, los vasitos más pequeños de nuestros cuerpos. Entonces, obviamente, los vasitos más pequeños de la piel también se van a afectar, y eso se van a manifestar como púrpuras. Entonces, en un paciente que ustedes vean y tenga púrpuras, básicamente tienen que presentar diagnóstico diferencial alguna vasculitis, ¿bien? Ya vamos a ver cómo manejamos eso. Entonces, ¿es importante esta polangitis microscópica? Sí. Es más frecuente en el varón, en el anciano, puede presentarse un síndrome riñón-pulmón, es ANCA P positivo y además tiene manifestaciones generales de la autoinmunidad. Fiebre, artralgias, bien, compromiso cutáneo, ¿estamos de acuerdo? También puede haber necrosis distal, como en forma de úlceras, bien. Pero bueno, lo importante es eso, ¿estamos de acuerdo? Y acá el compromiso cutáneo no es tanto siquiera, lo más que va a tener el paciente es el síndrome riñón-pulmón, con la afectación renal predominantemente, la fiebre y las artralgias. ¿Bien? Pasando ahora a la granulomatosis con poliangiitis, que también se llama de Wegener, ¿bien? Es más frecuente alrededor de los 40 años, o sea, en pacientes adultos, y que yo tengo que desglosar. A ver, yo leo, es granulomatosis con poliangiitis. Entonces, voy a tener granulomas, formación de granulomas, con alteraciones otorrinolaringológicas. Y eso es lo que a mí me hace el diagnóstico prácticamente. Entonces yo, por ejemplo, tengo un paciente que viene y me presenta. Por ejemplo, tiene compromiso de la vía aérea superior, tiene sinusitis, tiene perforación del tabique nasal, tiene, por ejemplo, alteraciones faringias por ejemplo, otorrinas. Bien, entonces yo tengo que pensar, obviamente, en una granulomatosis con poliangiitis, o sea, una granulomatosis de Wegener. ¿Por qué? Porque siempre hay alteraciones otorrinolaringológicas. ¿Estamos de acuerdo? Otorrinolaringológicas. Yo veo un paciente que tiene púrpura, fiebre, artralgia, fiebres, ¿bien? Entonces yo tengo que pensar en alguna vasculitis, y si yo a esa le sumo el compromiso otorrinolaringólogo, entonces básicamente yo puedo decir, esto es muy probable que sea una granulomatosis de Wegener. ¿Estamos de acuerdo? También presenta un síndrome de riñón-pulmón, si no, no lo estaríamos viendo en esta clase, ¿bien? Y puede presentar mononeuritis múltiple, ¿bien? En algún grado, y afectación ocular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la clave? Ustedes tienen que tomar la clave, porque en el choice a ustedes les van a preguntar, viene un paciente que tiene púrpura, fiebre y artralgia. Usted siempre puede ser cualquier vasculitis, ¿bien? Pero le dice, y presenta sinusitis con sangrado de oído capaz, ¿entienden? Entonces, es importante que lo sepan. O epistaxis, ¿bien? Entonces es importante que sepan eso y sepan diferenciar esta granulomatosis. ¿Cómo yo saco qué es esta granulomatosis? Por el compromiso otorrinolaringólogo. ¿Bien? Bueno, vamos ahora a la siguiente, que es la de Church-Strauss. ¿Bien? O también se llama, y esto es importante, granulomatosis eosinófila. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente quiere decir que voy a tener, como es granulomatosis, vamos por acá, como es granulomatosis, la formación de granulomas. Y eosinofílica porque está asociada a una eosinofilia franca de 20 a 30%. Ustedes imagínense que cuando ustedes ven una fórmula leucocitaria, la eosinofilia es básicamente ¿de cuánto? De 2, de 3, ¿estamos de acuerdo? Incluso 3 un poco ya mucho, cuando es usualmente 0, 1, 2, 3. Bien, y esto tiene franca, es de 20 a 30%, o sea, es una fórmula leucocitaria alterada. Por eso se habla de una triada, que es afectación de vaso pequeño, con la presencia puede haber de púrpuras, ¿bien? Con infiltración eosinófila a los tejidos y la formación de granuloma. Entonces esa triada me marca a mí lo que sería la granulomatosis eosinófila de Church-Strauss. Y ustedes dirán, ¿cómo la saco? ¿Bien? Porque yo no, o sea, yo lo veo a mi paciente y bueno, puedo ver la púrpura, puede presentar un síndrome de riñón-pulmón, obviamente, pero ¿cómo la diferencia? O sea, ¿cómo se manifiesta esa eosinofilia? Y ustedes tienen que pensar en todas las patologías que me dan eosinofilia aumentada.
Entonces ustedes van a buscar antecedentes de rinitis, de alergias, de asma, que son generalmente muy resistentes al tratamiento. Entonces pueden pensar en una paciente, por ejemplo, de 40 años, que le relata el antecedente de asma, que es muy complicada, que es muy resistente al tratamiento, que las crisis asmáticas eran mucho, le hacen un análisis de sangre y ven una eosinofilia alta de 15, 20, 25, 30, y ustedes ven las púrpuras o un grado de afectación renal y pulmonar, y ustedes dicen, che, esto puede ser una granulomatosis eosinófila de Church-Strauss, una vasculitis eosinófila, ¿estamos de acuerdo? Es ANCA P, estamos de acuerdo, positiva, y puede haber obviamente fiebres, nódulos palpables, moneuritis múltiple, anemia, puede haber también policerositis con derrame pericárdico, derrame pleural, ¿estamos de acuerdo? Pero lo importante es esto, el antecedente de rinitis, alergia y asma. Y ustedes me dirán, ¿y cómo la diferencia con la de Wegener, con las alteraciones otorrinolaringólogas, que pueden parecerse, bien? Y ustedes tienen que saber que otorrinolaringóloga es seno, bien, es seno, es garganta, es oído. En cambio acá la eosinofilia me está hablando de otra cosa, de un componente más atópico, bien. Busco rinitis a repetición ya desde antes, o sea, el antecedente, bien, no propiamente con el cuadro de ahora, bien. Entonces este paciente va a decir, ah, sí, yo tenía mucha rinitis y no se me iba, o era muy alérgico y tomaba quizá mucha medicación antihistamínica y no se me pasaba, o yo ya de chiquito tenía asma, o me parecía hace un poco, pero no la podían tratar. Entonces son cuadros diferentes. A que venga el paciente y me diga, no, sí, yo tengo sangrado de nariz, tengo epitaxis, o me sangra el oído, o tengo quizá dificultad para tragar, o le hago una rinoscopía anterior y le veo todo necrosado el tabique. Entonces eso es diferente, ¿bien? Son alteraciones otorrinolaringólogas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, algunas cositas que tienen que saber son las manifestaciones clínicas y particulares de cada uno, el ANCA positivo de cada uno, bien, la granulomatosis de Wegener es ANCA C, las demás son P positivas, entonces eso es importante, ¿estamos de acuerdo? Y ahora yo lo que les quiero mostrar es cómo yo hago el diagnóstico de esto, ¿bien? Me va a llegar un paciente, o mi paciente va a desarrollar lo que sería una, eh, una afección renal, ¿bien? Que puede tener una afección pulmonar, entonces tiene un síndrome de riñón-pulmón, ¿estamos de acuerdo? O directamente tiene manifestaciones como artralgia, fiebre, púrpuras, ¿estamos de acuerdo? Y quizás tenga una insuficiencia renal asociada, entonces yo tengo que pensar en una vasculitis, ¿bien? De pequeño vaso, como es esta que yo le acabo de nombrar, asociada a ANCAS. Entonces, ¿qué tengo que pedir yo? Y ya acá les explico. Tengo que pedir un hemograma completo, porque puede ser, ¿bien? Primero, de que tenga una afección de lo que sería los glóbulos rojos, ¿estamos de acuerdo? Porque puede ser que mi paciente tenga anemia, porque puede ser que se presente, como es autoinmune, con una anemia hemolítica autoinmune, como puede ser, por ejemplo, la vasculitis del lupus, ¿bien? Del lupus, ¿estamos de acuerdo? O una crioglobulinemia, que es otro tipo de vasculitis, ¿estamos de acuerdo? Que no se la tienen que saber, pero yo les digo como ejemplo, ¿bien? Hago orina completa, un urea, una creatinina, una GOT y una GPT, ¿bien? También para ver función renal y para ver función hepática. Hago también, o pido, inmunología, pido anticuerpos. Pido anticuerpo nuclear, ¿bien? Que sabemos que es para el lupus. El anti-DNA, que es el que me marcaba, ¿se acuerdan? Daño renal o pronóstico renal, que era de gravedad en el lupus. Pido complemento C3, C4 y complemento completo total, porque si está disminuido el C3 y el C4, entonces me puedes a mí hablar de una hipocomplementemia, ¿entienden? Entonces puedo asociarlo al lupus también. Pido antígeno de superficie para la hepatitis B y también para la hepatitis C pido serología así como HIV, porque también pueden dar daño hepático y vasculitis algunas veces, es muy raro. Pido anticuerpo antimembrana basal glomerular, si ustedes se acuerdan la clase de glomerulopatías, bien, la pido porque acá yo estoy pensando en otra vasculitis o en otro síndrome que me puedo dar un síndrome de riñón-pulmón, que es el síndrome de Gould-Pasteur, bien, que no lo tienen que saber, pero si ustedes les piden, por ejemplo, otra etiología que no sea una vasculitis vaso pequeño que dé síndrome de riñón-pulmón, pueden decir el síndrome de Gould-Pasteur, y eso yo lo pido con los anticuerpos antimembrana basal glomerular, ¿se acuerdan que lo pedíamos? El ANCA-C y el ANCA-P, ¿estamos de acuerdo?
Y por último, crioglobulinas, porque por ahí eso puede producir algún tipo de vasculitis. Bien. Otro que puedo pedir es una radiografía de tórax. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué pido la radiografía de tórax? A la radiografía de tórax la pido porque si yo tengo un síndrome de riñón pulmón y tengo una hemorragia alveolar difusa, yo con qué? Con lo que sería la radiografía de tórax voy a poder ver los infiltrados que van a ser sangre. ¿Estamos de acuerdo? Y van a ser difusos y bilaterales. Puedo pedir una radiografía de senos paranasales, acuérdense, la frontonasoplaca y la... ¿Cómo se llama la otra? La frontonasoplaca y Lamento, naso, la placa. mentonasoplaca, ¿estamos de acuerdo? Que tenían otros nombres, que una era de Waters y la otra no me acuerdo muy bien. Bien. Eh, una eco renal, porque yo les explico. En estas vasculitis el riñón generalmente está normal de tamaño, pero sí puede haber una hiper ecogenicidad cortical, estamos de acuerdo, donde me muestra a mí el daño vascular de los glomérulos, o por ejemplo si está en insuficiencia renal aguda, sabemos que hay hiperfiltración, entonces puede estar un poco aumentado de tamaños. Un electrocardiograma, un ecocardiograma, porque yo veo el estado sistémico. Acuérdense que las vasculitis, yo si bien acá hablo de un síndrome de riñón-pulmón, tienen manifestaciones generales sistémicas porque afectan a todos los pequeños vasos del cuerpo. ¿Estamos? Un ataque de cerebro, porque así como afecta a los capilares renales o pulmonares, afecta a los del cerebro. Bien. Punch de lecciones dermatológicas lo puedo pedir, la verdad, no es algo que se hace. Y un electromiograma porque yo puedo pedir, puedo pensar alguna enfermedad reumatológica asociada. Obviamente si tiene la sintomatología. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso sería como un estudio completo bastante bueno inicial. Pero pensando en las causas que yo les dije, ¿estamos de acuerdo? Ahora, yo les muestro, acá este es un cuadrito. eh, yo les soy sincero, esto lo saqué de lo que sería el Elisea, bien, el apunte. No soy partidario de estudiar de apuntes, pero cuando los resúmenes son muy buenos, yo los recomiendo. Si quieren ver las demás vasculitis, yo les recomiendo de ahí para que las lean y las tengan en cuenta, que sería la de Takayasu, la de arteria, la temporal, la arteria temporal, y la otra que es la poliangiitis nodosa, bien. Son las tres que pueden ver, no le van a tomar, yo estoy muy seguro. Pero bueno, para mí esto le van a tomar, si tienen tiempo de ver algo, vean esto. Acá es un cuadro comparativo que está muy bueno porque les sirve para ver lo comparable de cada una. Estas son de vaso pequeño, ¿bien? Y este de acá, ¿bien? Es de vaso mediano, es la poliangiitis nodosa, ¿bien? Que acá básicamente es más frecuente en varón, está asociado a virus de la hepatitis B. Entonces, tengo un paciente con el antecedentes de hepatitis B, entonces básicamente tengo que ver. Y esta pan nodosa es importante no porque cause síndrome de riñón-pulmón, la verdad, sino porque es la gran simuladora. Tiene daño en casi todos los sistemas, entonces va a dar mononeuritis múltiple, va a dar aneurismas, ¿bien? Eso es muy importante y patognómico de esta vasculitis. Y además tiene ANCA negativo, entonces eso es importante para hacer un diagnóstico diferencial. Produce granulomas, estamos de acuerdo, y aneurismas, cosa que no produce, en caso del aneurisma, ninguna de vaso pequeño. Entonces es importante que sepamos esto y la sepamos diferenciar. ¿Qué otras vasculitis me pueden tomar? Bueno, la de Goodpasture, pero solamente para hacer diagnóstico diferencial pido, ya sabemos, el anticuerpo antimembrana, antimembrana basal glomerular, ¿bien? Y también me pueden pedir, por ejemplo, la lúpica, porque el lupus puede tener vasculitis, y también hay otra vasculitis que se llama de Schönlein, que también la vimos. Schönlein Henoch. Bien. Que básicamente se dan niños, estamos de acuerdo, después de alguna infección, y que se presenta y se caracteriza por vasculitis que da púrpura palpable de miembro inferior en pantalón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el niño no va a tener púrpura en ningún lado del cuerpo, pero en los dos miembros inferiores sí. ¿Entienden? Entonces va a aparecer como si la púrpura, que encima yo la puedo palpar, es en pantalón. Tiene insuficiencia renal aguda, ¿estamos de acuerdo? Y también da compromiso articular. Esa es como una triada, ¿estamos de acuerdo? Por si les llegan a preguntar, pero es más una patología pediátrica, entonces yo les tiro como diagnóstico diferencial, ¿bien? Si ustedes ven una púrpura palpable en pantalón, ¿bien? Con compromiso articular, ¿estamos de acuerdo? E insuficiencia renal, entonces puede ser una púrpura de Schönlein-Henoch. Y acuérdense que en el adulto,
Bien, cuando el daño renal, cuando la púrpura de Sjögren-Henoch se manifiesta como daño renal solamente, se llamaba nefropatía por IgA y daba hematuria franca, ¿se acuerdan? Recurrente. Entonces, pacientes con hematuria recurrente, nefropatía por IgA. ¿Estamos de acuerdo? Eso es todo síndrome riñón-pulmón. Les van a preguntar, tipo, ¿qué vasculitis me dan síndrome riñón-pulmón? Y ustedes contestan estas tres. ¿Estamos de acuerdo? Polangitis microscópica, granulomatosis de Charles-Strauss, eosinófila y polangitis de Wegener. Nada más les van a preguntar. O, por ejemplo, les van a preguntar ¿qué hago para diagnosticar? Pido ANCA. Estamos de acuerdo que es específico. Y digo, bueno, Pan y Charles-Strauss es P-ANCA y Wegener es C-ANCA. Bien. Y si quieren preguntar algo más, le van a preguntar cómo diferencio cada una. Bueno, la PAM entonces es igual que la polangitis nodosa, pero no tiene aneurismas. ¿Estamos de acuerdo? Y generalmente tiene un síndrome de riñón-pulmón con una afección renal del 90%. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, listo, genial, pasamos. George Strauss, entonces sabemos que es eosinofilia, entonces va a tener eosinofilia y el antecedente de asma, rinitis, pólipos nasales, ¿estamos de acuerdo? Y Wegener, sé que es una sinusitis crónica que me da perforación del tabique y puede tener otra causa otorrinolaringóloga. Entonces, eso nomás le van a preguntar, yo les juro por Dios, no le van a preguntar nada más. ¿Estamos? Yo igual en el choice del sábado les voy a meter algunas preguntitas de esto, porque está bueno que lo sepan, de lo básico, ¿bien? Así que eso sería todo. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda?